Curso de Angular, capítulo 3. Los componentes. En el vídeo anterior acabamos viendo cómo pasar parámetros del padre al hijo. En este vídeo continuaremos viendo el paso de parámetros entre componentes. Veamos ahora el paso contrario. Hemos visto cómo pasar valores del padre al hijo. Ahora queremos ver cómo el padre puede recibir cambios generados por el hijo. Voy a borrar todo esto que no nos va a hacer falta. Borramos esto. Borramos la plantilla. En el padre también lo eliminamos todo. Bien. Como habíamos dicho que íbamos a reutilizar el mismo proyecto para todos los ejemplos, lo he dejado reinicializado para empezar. En este caso voy a hacer un componente en el que voy a implementar una sencilla barra de progreso y lo haré de esta manera. Primero voy a poner juntos los ficheros del mismo componente para no estarme liando. Entonces vamos a crear primero unos estilos. Voy a crear uno. La barra estará compuesta por un contenedor, que será un rectángulo, y una barra que será otro rectángulo dentro que se irá desplazando para indicar el progreso de la barra. Entonces el contenedor le voy a decir que tiene un display inline block, que su posición es relativa, va a tener una altura de 10 píxeles. Le diré que todo lo que esté fuera del contenedor se oculte. Overflow hiding. Le pondré un borde de 1 píxel que sea solid y que sea negro. Tengo por costumbre usar el box sizing a border box para que no me descuadre la maquetación, sobre todo porque en este caso es un componente que va a ir incrustado en otro y podría descontrolar la maquetación del padre. Y por último le diré que el fondo tenga un color de bueno, ese color puede estar bien. Por otro lado, la barra interna tendrá una posición relativa. El ancho será el 100% del padre. El alto también será el 100% del padre. Box sizing lo pongo a border box. Y el background lo voy a poner a blanco. Bien. No sé si entiendes lo que quiero hacer. Tendré un div. Lo voy a hacer con div. Un div debajo que estará todo azul. Pongo encima un div blanco y luego voy moviendo el div blanco hacia la derecha, lo que dará la impresión de que la barrita azul va creciendo. Ahora lo veremos con un ejemplo. Vamos a la plantilla del componente y aquí poníamos, como decíamos, un div con clase contenedor y dentro pondré otro div con clase barra. Bien. Por ahora no vamos a poner nada más y en la plantilla del padre queremos ahora incrustar este componente
Vamos a poner un pequeño texto y aquí incrustaremos, igual que antes, el componente cuyo selector sería este. Por último, vamos a asignarle al contenedor un ancho. Ya le habíamos asignado en la clase que su alto iba a ser de 10 píxeles. Vamos a asignarle aquí un ancho y lo vamos a hacer mediante una variable. Le aplicamos un style width y se lo pasaremos en píxel. Y a esto le pasaremos una variable que llamaremos ancho, por ser originales. Esta variable la definimos aquí en el componente e inicialmente será de 100 píxeles. Bien, guardamos. En el navegador vemos cómo nos ha quedado. Ahora vamos a darle funcionalidad a esa barra. Para ello vamos a crear un timer y para identificar ese timer vamos a ponerle un identificador y dentro del método onInit creamos dicho temporizador que le diremos que se actualice cada 10 milisegundos. Y mantendremos una variable que llamaremos post inicializada a 0 que iremos incrementando dentro de este temporizador. De manera que si la variable llega al máximo, que sería el ancho del div padre, en ese caso detendremos el temporizador. Aquí me falta un incremento y nos falta aquí igual en lugar de 2 puntos. Bien. Por último, en la plantilla deberemos asignar la posición a la barra, que lo haremos modificando su style left pixels. Le asignamos la variable post. Y aquí sería left. Guardamos. Bien, espero que se haya entendido lo que quiero hacer. Post guardará la posición de la barrita interna. Recordemos que es la barra blanca que se va desplazando hacia la derecha, dejando el fondo azul a la vista. Y en el evento init, cuando se crea el componente, se inicializa un temporizador que se ejecuta cada 10 milisegundos y que va incrementando uno a uno esa posición hasta que llega a la derecha. La derecha es el ancho del div padre, en cuyo momento detendrá el temporizador. Bien, veamos cómo ha quedado. Inicializamos para verlo otra vez y vemos que la barra funciona. Ahora queremos darle cierta funcionalidad a esta barra. Vamos a pasar, como ya vimos antes, una variable de entrada. Por lo tanto necesitamos
importar el input, crear una variable que lo recoja, a la que llamaremos segundos, y que recogeremos en una variable que por defecto dure 10 segundos. A continuación vamos a modificar un poquito el código para que efectivamente dure 10 segundos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues con una pequeña fórmula en la que tenemos los segundos partido por el ancho. Esto nos trocea el valor de segundos en tantas partes como ancho tenga el componente, y como trabajamos en milisegundos, multiplicamos por 1000. Guardamos, vamos a comprobar que funciona antes de hacer nada. Vemos que la barra va a tardar 10 segundos en llegar hasta la derecha. Y en el componente padre, mediante la propiedad segundos que acabamos de crear, podemos asignarle otro valor. Pongamos 4 segundos. Veamos cómo queda. Vemos que la barra va más rápido hasta completarlo en 4 segundos. Pongamos un valor más pequeño, 2 segundos por ejemplo. Y vemos que lo completa en 2 segundos. Bien, con esto hemos repasado las variables de entrada anteriores aplicándolo a este componente. Pero ahora quiero el efecto inverso. O sea, que el padre responda a un evento del hijo. En este caso lo que voy a detectar es cuando llegue al final. Cuando llegue al final, el componente hijo va a emitir un evento que el padre va a poder recoger. ¿Cómo hacemos esto? Pues en el componente, igual que creamos un input, una variable input, creamos un output. Y de forma similar a como creamos la variable de los segundos, podemos crear otra variable que sería, usando el decorador output, en este caso no voy a ponerlo el nombre. Hay que decir que si no lo pongo, él lo asume de la variable que voy a crear. En este caso lo voy a llamar fin, y a esta variable le asigno mediante new un emisor de eventos. Este emisor de eventos debo importarlo también. También está en el core de Angular y se llama event emitter. Entonces decíamos que esta variable la creamos de un event emitter y en este caso no es necesario, pero lo voy a hacer para que veas cómo se puede implementar. Va a devolver un boolean y sería una función. Como digo, en este caso no sería necesario porque simplemente el evento se va a emitir cuando termina. No va a tener parámetros de si fue correcto o no, pero lo pongo para que veas que se pueden devolver valores. Para utilizar este evento nos iremos ahora a cuando finaliza la barra de progreso, que hasta ahora simplemente deteníamos el temporizador, y en este caso, además de detener el temporizador, deberemos emitir el evento. Para hacerlo, lo habíamos llamado fin, lo tenemos en la variable fin, que tiene un método que se llama emit y que en este caso voy a devolver true. Ya he dicho que no es necesario, no haría falta en este caso concreto el parámetro, pero bueno, así ves que se puede devolver true o si hubiese un error devolver false, ya todo depende de la lógica del programa. Con esto terminaríamos el componente que es capaz de emitir un evento cuando finaliza el proceso de la barra. Y en el padre utilizaremos un sistema que ya hemos visto previamente, que es capturar el evento. En este caso el evento se va a llamar fin y
llamará una función de, la voy a llamar barra llena. Esta función estaría en el código implementada y en este caso simplemente voy a emitir una alerta. Quedaría ya terminado, de forma que cuando llega al final, pues emite el evento y se muestra la alerta, que es lo que le he pedido. Veamos ahora otra forma de comunicar el hijo con el padre. En este caso va a ser utilizando las variables de plantilla que ya hemos visto previamente. ¿Cómo se utiliza? Bien, vamos a modificar ligeramente el componente hijo de manera que vamos a sacar del onInit el temporizador y lo voy a incluir en una función que voy a llamar comenzar. De igual manera voy a crear una función parar que lo que hará será para detener el temporizador. Tenemos ahora dos funciones, una que comienza el proceso y otra que lo para. En este caso, el componente no inicializará automáticamente la cuenta, sino que habrá que llamar expresamente a estas dos funciones. Y para acceder a ellas desde el padre, sería tan sencillo como lo siguiente. Primero voy a crear dos botones, uno que tenga por nombre comenzar y el otro, como imaginará, será parar. Al componente, igual que hemos visto en capítulos anteriores, le podemos asignar una variable a la que llamaré, vamos a ponerle barra. Puede ser el nombre que quiera, yo la voy a llamar barra. Y a través de esta variable ya puedo acceder a cualquier elemento del componente que sea público. Por ejemplo, puedo acceder a la posición, a temporizador. Estas variables, si quisiéramos, las podríamos poner privadas si no queremos que se acceda desde fuera. Pero también podemos acceder a las funciones comenzar y parar. Pues nada, sabiendo esto, simplemente cuando hacemos clic en el botón comenzar, lo que tenemos que hacer es del elemento barra llamar a su función comenzar. Y para el elemento parar, cuando se hace clic, llamamos a su función parar. Salvamos y vamos a ver el resultado. Ahora tenemos el ejemplo anterior con los dos botones. Sin embargo, ahora no ha comenzado automáticamente. Tengo que pulsar el botón comenzar y con parar lo paramos. Comenzamos y cuando termina se activa el evento. Vamos a ponerle un tiempo un poco mayor. Por supuesto, todo esto luego lo puedes configurar. Por ejemplo, los segundos yo los estoy poniendo aquí a mano, pero esto podría ser una variable que se pueda modificar también desde el código. Ahora le he puesto 10 segundos. Puedo pararlo, comenzar, pararlo, comenzar y así controlar el estado de la barra. En este caso hemos visto cómo usar la variable directamente en la plantilla. Aunque por supuesto podemos usarla también desde el código utilizando la directiva viewChild, como ya vimos en cursos anteriores. Vamos a ver cómo se haría esto. En este caso, en el código del padre, vamos a crear también dos funciones, comenzar y parar.
Y desde la plantilla, en lugar de llamar desde la variable, llamaremos a estas funciones del padre. Hemos trasladado la funcionalidad esta al padre. ¿Cómo lo implementamos en el padre? Bien, primero importaremos el viewChild. A continuación, en nuestro componente deberemos crear una variable que identifique a ese elemento de la plantilla. La barra. Y se la asignaremos a una variable que también llamaré barra. Podría tener otro nombre, pero la llamaré barra. Sin embargo, ahora tenemos que saber el tipo de elemento que es barra. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente importamos del componente uno la clase component. Y el tipo barra simplemente será de ese tipo. Componente component. Y para que no nos dé el error ponemos la exclamación. Con esto el compilador de Angular ya sabe que barra es del tipo componente 1, con lo que ya tiene conocimiento de cuáles son sus funciones. Y ahora simplemente desde el código podemos llamarlo a la función comenzar, en este caso, y aquí a la función parar. Pues bien, si compilamos, nos vamos al código, ya está cargado y efectivamente vemos que funciona exactamente igual, con la diferencia de que ahora se está llamando desde el código y no desde la plantilla. Hay una última forma de comunicar un componente con sus hijos o a la inversa, que es mediante la utilización de un servicio. Los servicios aún no los hemos visto y en cualquier caso personalmente creo que no es una opción que se debería utilizar siempre y cuando haya alternativas, porque para algunos casos resulta muy sencillo. Un servicio viene a ser un elemento, una clase, que es compartida por todos los componentes que operen en el mismo espacio de trabajo que ese servicio, o lo que es lo mismo, que inyecten ese servicio, que lo veremos más adelante. Utilizando esa clase común se pueden pasar parámetros, valores entre unos y otros. Sin embargo, como digo, no lo recomiendo expresamente porque los componentes, una idea principal es que sea reutilizable. Y si yo voy a utilizar un componente en otro proyecto o en otra parte de mi mismo proyecto, pero que no incluya ese servicio, ya me dejará de funcionar. Mientras que utilizando las herramientas que acabamos de ver, son autocontenidos, autosuficientes y podrán reutilizarse sin ningún problema. Y nos quedamos aquí para no extender mucho más esta parte y continuaremos en el próximo vídeo.